¿Ha sido fácil o difícil la vida para ti? Yo creo que la vida es difícil, pero es hermosa al mismo tiempo. Digamos, cada dificultad entraña al mismo tiempo un reto y superar los retos es el motivo de la felicidad. Entonces ha sido difícil, pero me siento contenta de todo lo que he vivido. Yo siempre me pregunto algo y es, ¿cuáles son los principios, viendo todo el trabajo político que has hecho, como mujer también? Y me pregunto, ¿cuáles son los valores y esos principios por los que trabajas día a día para ti, pero también para los demás? Qué valiosa esa pregunta. Por supuesto que hay principios que rigen tu actuar. Hay algunos que tienen que ver, digamos, con tus convicciones y son aplicables exclusivamente como a tu vida personal, y hay otros que quieres hacer que trasciendan a la sociedad. Desde mi vida personal, por supuesto, para mí es muy importante sentirme en paz con lo que hago, la honradez, la transparencia, el esfuerzo permanente, digamos, entregar todo lo que tienes para conseguir el mejor resultado. Es una persona que siempre ha estado orientada a obtener los mejores resultados en cada cosa que hago, lo intento en la vida académica, en la vida laboral, siempre me preocupo por que mis resultados sean destacables. Y lo que quiero que trascienda la sociedad es, y lo digo con mucha modestia, digamos, impulsar el valor de la democracia. Yo creo mucho en el poder popular y quiero promover que la democracia recupere valor, de manera especial lo digo para el departamento del Cesar, que la gente vuelva a creer, a confiar y sobre todo a actuar consecuentemente con volver a tener un territorio en el que el pueblo determina el futuro de la vida en sociedad. Normalmente para nosotros, los seres humanos, siempre es muy fácil, bueno, la mayoría de veces, destacar esas cosas buenas que tenemos. Me parece que soy esto, que me esfuerzo por esto, pero yo sí quisiera saber qué es esa parte de Claudia que no te gusta, con la que nunca, siempre has entrado en controversia y por la que trabajas día a día en mejorar, esa parte que tú dices definitivamente, no me gusta esta parte de mí. Bueno, mira, hay una cosa en la que yo he tenido que trabajar mucho, que todavía trabajo y va a parecer paradójico, algunas personas no lo creerán, pero es verdad que a mí como sociabilizar en algunos escenarios me cuesta trabajo. Yo soy una mujer poco sociable, entonces mantener amistades a veces me cuesta trabajo porque yo, digamos, soy un poco apartada, digamos, mis tiempos libres son míos con mi familia. La verdad, el tema de esta vida tan agitada, las redes sociales, el celular, que te llaman, que contesta a tiempo, que asiste, que sé detallista con las personas, eso es una cosa que a mí me cuesta mucho trabajo y a veces entonces eso por algunas personas es interpretado como esta mujer es un poco displicente, esta mujer es un poco desagradecida, olvida a las personas. Pero no se trata de eso, sino que, digamos, tengo esa dificultad de permanecer sociable todo el tiempo. Si te dijeran, Claudia, haz un guión, una película de tu vida, ¿incluirías la política en ese guión? Sí, sin duda. Sin duda, porque yo creo que la política no es solamente el escenario de lo electoral. El ejercicio de la política es trabajar, de alguna manera promover acciones para impactar en la realidad de vida de un determinado territorio o de una comunidad. Y yo creo que eso lo puedes hacer de muchas maneras. Lo puedes hacer desde escenarios electorales, pero también lo puedes hacer, digamos, a través de organizaciones civiles, o también lo puedes hacer, digamos, desde organizaciones religiosas. Digamos, de muchas maneras tú puedes lograr ese impacto en la vida social, que finalmente yo creo que es el objetivo último de la política, de manera que sí la incluiría, sin duda. Dos cosas que vengan a tu mente, cuando escuchas dos nombres, Aida Sánchez y Ivonne Murgas.
Bueno, ha sido mi ejemplo. Yo soy una mujer que, soy hija de una madre soltera. Mi mamá se llama Ivonne, me tuvo muy joven, de 19 años, quedó embarazada. Y ella, pues para seguir sus estudios, me dejó al cuidado de mi abuela. Y mi abuela, digamos que en toda la parte de mi primera infancia fue, digamos, quien ocupó ese rol materno. Entonces yo tengo dos mamás a las que amo profundamente, que han sido inspiración para mí y han sido modelo de rectitud en el actuar de mi vida. Normalmente he visto que hay personas que hacen miembros allegados a ti, amigos, primas, y siempre destacan algo en ti y es la resiliencia. Una cosa que no es muy fácil para algunos, ¿cierto? Porque a veces ocurren cosas en nuestra vida que nos tocan tanto que quedamos completamente destruidos, pero volver a reincorporarnos es muy difícil. Pero siempre destacan eso en ti. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ser resiliente? Y yo creo que está relacionado con dificultades que la gente cercana ha visto que he tenido que afrontar, cosas realmente dolorosas, y dentro de ellas voy a destacar una en especial que para mí fue muy impactante, que fue mi viudez. Digamos, yo me casé y a los 3 meses de matrimonio, con un bebé de 11 meses en los brazos y otro en el vientre de 4 meses de gestación, perdí a mi esposo, y durante 2 o 3 años la vida parecía absolutamente gris para mí. Digamos, muchas personas veían con dificultad que yo pudiera superar porque el dolor fue muy profundo. Entonces me separé de mis actividades laborales, sociales. Digamos, la alegría parece haber desaparecido en mi vida, y haber de pronto un día empezado a levantarme de eso, yo creo que es una de las cosas que hace que la gente vea en mí una persona resiliente. Y de hecho creo modestamente que lo he sido en la medida que he logrado superar esa y algunas otras cosas difíciles. ¿Cómo serlo? Yo creo que 2 cosas son fundamentales. Una, la espiritualidad, ¿verdad? Creer. Yo soy creyente, yo creo en un Dios todopoderoso que finalmente tiene control sobre las cosas que pasan en tu vida, y la confianza en Él, por supuesto, que ha sido importante. Y la segunda, en mi caso personal, esos niños, esos hijos, esas personas en las que, digamos, siento tener la responsabilidad de conducirlos a la felicidad, ha sido, por supuesto, también un motivo para superar cualquier dificultad. Una transición bastante fuerte. ¿Quién es entonces Claudia antes y después de no compartir ya con su compañero? Uy, no, yo creo que de verdad tuvo un cambio bastante importante. Yo creo que con eso vino mucha madurez, vino mucha necesidad de centrar el objetivo de la vida, de enfocarte en objetivos, de priorizar lo que verdaderamente es importante y vale la pena en la vida. A veces uno se angustia por cosas que son una nimiedad. A veces incluso en el hogar uno ve a sus familiares o amigos cercanos preocupados, angustiados por cosas, y ya, digamos, a mí hay cosas que para otras personas son importantes y para mí no lo son. Digamos, yo ya tengo la capacidad, digamos, tengo un umbral de dolor más alto, tengo un umbral de estrés más alto. Eso ha cambiado en mí. Entonces, más madurez y, digamos, como una capacidad de afrontar las cosas con más tranquilidad y con más certeza de tener la capacidad de superarlos. Yo siempre digo, si superé eso, supero cualquier cosa. En pleno siglo XXI, la posición de la mujer ha cambiado en diferentes aristas, en todo. Ser una mujer político en una región donde la política está invadida por el hombre, ¿qué tan fácil o tan difícil es? Yo creo que es posible, pero siempre para la mujer un logro representa un poco más de esfuerzo. Yo lo he dicho de esta manera: un hombre, para entrar en política, debe demostrar que tiene vocación y que tiene condiciones para hacerlo, que tiene un propósito por el cual hacerlo. Las mujeres, además de eso, tenemos que demostrar que tenemos la fuerza para hacerlo, tenemos que demostrar
que no estamos determinadas por otros. Generalmente a las mujeres que hacemos política se nos quiere siempre como relacionar como objetos o títeres de otras figuras. Entonces digamos que las mujeres tenemos además que demostrar que tenemos condiciones morales para hacerlo. Digamos, a los hombres no se le cuestiona la vida íntima, a las mujeres todo el tiempo, además, digamos, de esos requisitos fundamentales o formales también se les cuestiona la vida íntima. Es decir, a las mujeres se nos imponen más requisitos en la sociedad, entonces nos toca un poco más de esfuerzo. Las mujeres que nos gusta y que estamos convencidas de lo que queremos, somos capaces de superarlo. Yo creo que las mujeres tenemos toda la capacidad y las que nos lo proponemos lo logramos, pero sin duda representa más esfuerzo, representa más exigencias de parte de la sociedad. Yo todavía sigo siendo, lo confieso, escéptica a la política, por muchas cosas. Pero independientemente de eso, me pregunto si es posible que exista una política intachable. Porque sabemos que existe la politiquería, pero la gente normalmente usa el término política muy relacionado a la corrupción. Entonces, sí es posible hacer una política intachable que no tenga siempre ese mismo interés hacia mí mismo, hacia mi propio beneficio, que es realmente lo que tiene sectores, no solamente en la región, sino en el país, muy afectados. ¿Sí es posible una política así? Yo creo que es posible en la medida que haya un cambio de la sociedad. Es que nosotros tenemos una dificultad, en mi parecer, y es que los ciudadanos tachan de corruptos a los políticos. Entonces, esta persona ocupa un cargo público, más si es de elección popular, eso lo hace proclive a la corrupción, y la mayoría son corruptos. Es el concepto de la sociedad. Pero finalmente esas personas que representan, que tienen un espacio de representatividad, de alguna manera, y lo digo con mucho respeto, son una representación de lo que es la sociedad. Es decir, no van a haber políticos distintos hasta que no haya una sociedad distinta. Una sociedad que juzgue desde criterios morales el comportamiento de los políticos. Es decir, a los políticos hoy, si no los sanciona un juez, no hay sanciones sociales. Digamos, la gente sabe que hay políticos corruptos, clientelistas, y vota por ellos. La gente sabe que hay ciudadanos que salen a comprar los votos y vota por ellos. La gente sabe que hay ciudadanos que ocupan cargos públicos, se roban o hacen que el Estado pierda recursos por negligencia y vuelven y votan por ellos. Y cuando tú vas a ver por qué votan por ellos, la sociedad tiene un interés particular, el ciudadano tiene una motivación particular, a veces económica, a veces no económica, pero un interés egoísta. Entonces, mientras como sociedad nos portemos así, nunca vamos a cambiar la clase política. Ahora te digo una cosa, ¿cómo hace un político que compra la elección para llegar y no ser corrupto? Eso es casi que imposible, en mi parecer. Un ciudadano que para elegirse concejal o alcalde o diputado o gobernador o cualquier otro cargo de elección popular se gasta 100 veces más de lo que las normas electorales permiten, ya con ese simple acto hizo un acto de corrupción, cometió un delito, pero la sociedad lo valida. Es decir, mientras haya una sociedad que valide los actos de corrupción, entonces no vamos a tener una política distinta. Conclusión, lo que creo que tiene que cambiar es la sociedad en general y el concepto que tiene de la democracia y del ejercicio de la democracia. Entonces, ¿cómo cambiamos esa sociedad? Entonces hay que equilibrar las brechas sociales, hay que cerrar las brechas sociales, tenemos que tener una sociedad más educada, tiene que haber más igualdad, porque ante estas brechas de desigualdad, mientras una mujer pues le digan a que hay un mercado a cambio de tu voto y ella tenga hambre, ella va a recibir el mercado a cambio del voto, porque hay una condición vital que se la exige. Mientras hay una mujer que no ha podido matricular a su hijo y hay un político que le dice, yo te consigo el cupo en la universidad a cambio de tu voto, pues va a haber alguien que lo haga. Entonces, para que tengamos una sociedad distinta, necesitamos una sociedad menos desigual, más educada y más empoderada, y para eso hay que hacer inversión social. Entonces hay un círculo vicioso que romper en ese sentido. Normalmente ese interés del que hablabas ahorita va ligado a la necesidad, hablando del ciudadano, pero ¿cómo cambiar eso? Si llega alguien que me hace una promesa temporal, porque el hambre es temporal, lo sabemos, y yo suplo esa necesidad, pero finalmente
ya consiguieron mi voto, ya voté por esa persona, pero sigo teniendo hambre. ¿Cómo cambiar eso en la cabeza de ese ciudadano que por lo general educación poco, su modo de vida? ¿Cómo hacerlo? Es bien complejo, pero yo te diría lo siguiente, mira, nosotros, es mi parecer, es mi teoría, puedo estar equivocada, pero yo digo que nosotros como sociedad hemos estado replicando los defectos que tuvo o los grandes problemas que trajo nuestra colonización. Es decir, yo creo que nosotros hemos venido replicando el modelo arrasador, corrupto y clientelista que implantó la colonia. Y nosotros en estos 200 años de vida republicana no hemos logrado superar eso. Tenemos como esa fatídica historia. La sociedad está tan decepcionada del ejercicio público que la gente dice, digamos, la gente es consciente de que el hambre es temporal, de que lo que me van a dar es temporal, pero tiene tan pocas ilusiones de que la cosa realmente pueda cambiar y de que pueda haber algo distinto, que finalmente la gente se resigna a entregar su voto, su poder democrático a cambio de cualquier favor. No siempre es dinero, no siempre es dinero, a veces es realmente suplir otro tipo de necesidades. Y la gente está dispuesta. Entonces, ¿qué se necesita? Insisto y vuelvo a lo anterior. Se necesita una sociedad más empoderada y se necesita una sociedad menos desigual. Mientras tengamos una sociedad tan desigual, mientras tengamos, para hablar de lo local, un departamento donde la mitad de la población vive en la pobreza, yo diría en las más difíciles condiciones de pobreza, donde solo 3 de cada 10 jóvenes que terminan el colegio vayan directamente a la universidad, donde acceder a un trabajo sea tan difícil y la gente dependa tanto de los políticos para conseguir ese trabajo, es muy difícil que logremos ese cambio. Entonces aquí se requieren acciones estructurales. Y yo lo que quiero y lo que sueño y lo que procuro cada día es llevar este mensaje a cada corazón para ver si logramos que la sociedad entienda que solamente es su poder, que solamente es su voto, que solamente es su decisión unánime de producir ese cambio quien puede traer una política decente. Ahora, el peligro que tenemos, y me estoy extendiendo pero quiero decirlo, el peligro que tenemos es que a veces la gente, cansada de ese modelo antiguo que no le ha dado los resultados que esperaba, termine eligiendo algo peor y elijamos modelos políticos que parecen distintos, pero que pueden ser finalmente más problemáticos, por no decir otra cosa. Me refiero a los populismos, en fin. Si tu vida fuera una campaña política, ¿qué propuesta cumplirías sí o sí? Yo, sabes que estaba pensando, María, en decirle a la gente que si yo decidiera hacer una nueva campaña electoral, le diría a la gente, lo único que te prometeré es ser honrada y no robarme tus posibilidades, no robarme el dinero público, no transgredir las normas, no abusar del poder que me diste. Yo creo que si los ciudadanos que son electos popularmente cumplen con eso, de ahí en adelante van a venir muchísimas cosas. Va a venir inversión social, va a venir cerrar brechas de desigualdad. ¿Por qué? Porque los recursos públicos van a ser utilizados ahí en esos lugares, en esas acciones que realmente son las que demanda la sociedad. Hoy los dineros públicos se usan para satisfacer más las necesidades e intereses de los gobernantes que las necesidades e intereses de la gente. Entonces, cuando uno actúa con honradez y pensando solamente en el bienestar del pueblo, pues entonces eso puede cambiar. Por lo tanto, la única promesa y la más importante promesa que yo le haría a la gente si en eventual caso decidiera hacer nuevamente una campaña electoral es ser honrada, ser transparente y utilizar los recursos públicos y las posibilidades que da el poder solamente en beneficio de la gente. En ese orden de lo que acabas de decir que debería ser un político, pero que sabemos que la mayoría incurre en muchas cosas, ¿qué piensa Claudia del actuar político de Luis Alberto Monsalvo? Bueno, yo lo que creo de él es que está en un modelo y en un grupo, además de un modelo político, en un grupo político
en el que es imposible hacer una política decente. ¿Por qué? Hombre, porque lo digo con objetividad. Veamos las campañas, cómo se hacen las campañas para que un gobernador como Luis Alberto Monsalvo llegue al poder. ¿Cómo se hace? Se hace con clientelismo, se hace comprando la conciencia de la gente, se hace utilizando cualquier mecanismo, legal o no legal, para hacerse a la mayor cantidad de partidos políticos, financiar las campañas de candidatos al consejo, a las asambleas, financiar o cofinanciar las campañas de todos los candidatos a la alcaldía que sean posible financiar, incumplir todas las normas electorales, hacer ofertas indebidas, constreñir el voto. Es decir, mientras se violan las reglas de la democracia y se invierte tanto recurso para hacerse a ese gobierno y a ese poder, pues lo que resulta de eso es que cuando llegas al gobierno, pues tienes que recuperar ese dinero, tienes que satisfacer los intereses por los cuales invertiste eso. Y yo le dejo siempre la inquietud a la gente. ¿Ustedes creen que una persona se gasta 10.000 o 12.000 o 15.000 millones de pesos de su patrimonio particular para llegar a ser gobernador y ganarse el 10% de eso como por el sueldo? No, nadie hace eso. El que lo hace es porque sabe que lo que invierte allí o lo que se gasta en esa campaña política la puede recuperar no una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Se convirtió en un negocio. ¿Y de dónde sale la plata? ¿De dónde la recupera? Y la gente legitima eso. La gente lo sabe. Los ciudadanos saben que esa campaña electoral que vale 10.000 millones, se gasta los 10.000 millones porque cuando sea gobernador se lleva 50.000 o de pronto 100.000. La gente lo sabe, pero lo valida. La gente lo acepta. La gente cree que eso es normal. Y mientras la sociedad crea que eso es normal y vaya y vote porque es que me van a dar un puestico, ¿qué importa? Todos roban. Pues no va a haber una política distinta. ¿Ves? Entonces, yo te digo, no es Luis Alberto el que tiene que cambiar. Él tiene un modelo y él tiene una apuesta. Los que tenemos que cambiar somos los ciudadanos que decidimos si él está o no está ahí. ¿Cuándo cambia y cuándo hay una política distinta? Cuando el ciudadano no valide, no legitime la acción corrupta, cuando la gente sienta que es inmoral que alguien venga a ofrecerme un puesto, un cupo, un puesto en el CISBEN, un cupo en el adulto mayor, lo que sea, a cambio del voto. Cuando la gente vea que el candidato al consejo, su amigo, el que está apoyando, lo está financiando el candidato a la alcaldía, a cambio de que cuando sea concejal no diga nada y no haga control político. Cuando la gente vea que ese diputado al que apoya llega a la asamblea y no hace control político porque es que su campaña se la financió el que actualmente es gobernador, cuando la gente sienta que eso es inmoral, que eso es indebido, que eso es inaceptable, ahí vamos a tener una política distinta. Pero mientras a la gente le parezca que eso es normal, esos son los intereses políticos, entonces no vamos a tener una política distinta. El problema no es del que está elegido, el problema, insisto, es de la sociedad, que además lo obliga. Yo he visto candidatos, y yo fui candidata, y quiere uno plantearle una cosa distinta a la gente, pero a veces la gente parece no estar dispuesta. Hombre, sí, candidata, lo que tú dices es verdad, pero la política se hace con dinero, y si no hay dinero, no hay votos. Cuando la sociedad actúa así, no vas a tener resultados distintos. Y lo más grave de todo es que esta es una política que contamina todos los sectores. A medida que esa persona que está en el mandato está en todo lugar está contaminado. ¿Por qué? Lo vemos en el sector salud, nos vemos en el sector ambiental, nos vemos en el sector de la educación. El Cesar está invadido por una política contaminada. Entonces, ¿cómo puede hacer quien no está ahí adentro para cambiar algo de eso? Ay, Dios mío, señores, difícil, pero yo creo que no es imposible. Yo he venido diciendo que aquí necesitamos que otras fuerzas sociales, empecemos a unir esfuerzos y a movilizarnos en pro de hacer conciencia colectiva sobre los resultados que estamos teniendo. Yo le he dicho a la gente, identifiquemos el Cesar y veamos lo rico y maravilloso y inmensamente dotado que es. El Cesar está dotado de bienes, de posibilidades. El Cesar es el futuro minero energético de Colombia, es un departamento que puede hacer una agroindustria poderosa, que puede hacer un turismo poderoso. El Cesar tiene recursos invaluables en su riqueza creativa. ¿Y qué vivimos en la realidad? Pobreza, desigualdad, desempleo, inequidad en el acceso a la educación. Entonces, lo primero, todos juntos, los medios de comunicación,
que también tienen una responsabilidad inmensa en todo esto, el sector educativo, los comerciantes, toda la gente, que hay mucha también, hay que decirlo, porque no puedo ser injusta. Las 100.000 personas que salieron a votar por Claudia, por ejemplo, son gente que hace conciencia de esto, porque es gente que no recibió un peso, es gente que no tuvo ninguna prebenda para salir a acompañarnos, es una gente que quería un cambio. Hay miles de ciudadanos que están ahí. Entonces la invitación es que nos unamos y todos nos hagamos el propósito de hacer conciencia colectiva de nuestra realidad y hacer conciencia colectiva de que solamente nosotros, unidos, podemos dar ese cambio. Yo hoy veo, por ejemplo, movimientos estudiantiles, movimientos juveniles, muy interesados en promover esto y me parece bien. Pero quiero insistir en algo que dije hace un momento. A veces el deseo de cambio nos hace cambiar algo malo por algo peor, y es ahí donde nos tenemos que centrar mucho en qué es realmente lo que queremos para el territorio. Y sí que hay que hacer un cambio de conciencia porque, como hablaba ahorita de todos esos sectores que han sido sumamente golpeados, lo tenemos claro con lo que pasa en el Hospital Rosario Pumarejo, con lo que pasa con los del IDEREC, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me he dado cuenta de lo que he analizado es que son sectores también poco empáticos. No hay amor hacia el ciudadano. Personas que hacen largas filas de la tercera edad para ir a una entidad de salud que no ofrece medicamentos, o si los tiene, los niega. ¿Cómo una política contaminada puede llegar a afectar hasta los más vulnerables? Son los más afectados finalmente. Por supuesto, siempre el más desposeído pues es el que lleva la peor carga de ese bulto, por supuesto. Y hay una cosa supremamente importante para anotar, y es que lamentablemente es una realidad. En toda sociedad hay estamentos y hay sectores más vulnerables que otros. En nuestro departamento, en nuestro país, en nuestra historia republicana, siempre han habido grupos privilegiados que no participan directamente de la política, pero como están acomodados en el sistema, es decir, los problemas de pobreza y de desigualdad y de que mis hijos no estudien, no es un problema mío, eso a mí no me toca. Entonces yo no me preocupo por hacer nada. Es más, si se puede mantener el statu quo, pues mejor, porque yo aquí estoy bien. A ver si me explico. No sé si ustedes recuerdan cuando en la época de la independencia habían republicanos, habían ciudadanos que no querían que saliéramos del dominio español. ¿Por qué? Porque tenían sus fincas, tenían sus bienes, el imperio y el rey les respetaba sus bienes. Y yo aquí estoy bien. A mí cuando viene el virrey me invitan a las fiestas y yo como porque quiero que se vaya el rey. Para que vengan aquí unos criollos a gobernar y como con qué conocimiento, ¿qué? ¿Ves? Entonces, eso mismo pasa en la sociedad de hoy. Hay quienes están acomodados, tengo dinero para pagar la educación que quiero para mis hijos, vivo bien, y entonces como no es problema mío la desigualdad, como no es problema mío la falta de educación, como yo no tengo que ir al hospital público porque yo me puedo ir para Bogotá para que me atiendan, entonces esos grupos de la sociedad que tendrían capacidad y poder para incidir en decisiones, a veces no lo hacen. Y pues los más desposeídos tienen menos posibilidades de hacerlo. Por eso yo creo que aquí la apuesta es educación, por eso yo creo que la apuesta es que sectores que tenemos interés, un grado de espíritu cívico, algún grado de interés en que esta sociedad y que este territorio empiece a construir un futuro distinto, unamos nuestras voces, nos despojemos de ese desinterés, de esa fobia por los asuntos políticos, porque a veces creemos que la política es para allá, para los corruptos, una clase distinta. No, todos tenemos una gran responsabilidad. La sociedad es corresponsable de la generación de su propio bienestar. Cada ciudadano es corresponsable de la generación de su propio bienestar. Por eso todos tenemos un grano de arena que aportar. No necesariamente porque no nos falte, no porque seamos los más vulnerables, no porque seamos parte de ese grupo oprimido o más desposeído, sino porque somos parte de la especie humana, porque somos cesarenses, porque somos, digamos,
de alguna manera quienes están dejando aquí construido el territorio en el que van a vivir las futuras generaciones, y pensemos que entre esas futuras generaciones están nuestros hijos, están nuestros nietos, que son pues también seres que amamos o amaremos o queremos que vivan mejor de lo que podemos vivir nosotros.